en un minutito, después comenzás, Pablo, cuando quieras vos, manejá la batuta de la largada. Vale, acá me deja para grabar, ¿eh? Perfecto, sí, ya está. Está para grabar. Bueno, bárbaro. 55 participantes. Están entrando todos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Hoy iniciamos el primer ciclo de charlas del área de políticas a cargo de Sarki, Silvia García, y con oradores principales a Julio Arriete, Jorge San Martino y Marcos Hildin Olson, quienes nos van a hablar de cuestiones relacionadas al municipio y propuestas en general. La convocatoria fue realizada a través de grupos de Republicanos Unidos y también en redes, y también a la serie, al registro de precandidatos que tenemos y que están interesados en la formación, con la posibilidad de competir electoralmente, si es factible ahora en 2021 a través del frente o como sea que se termine generando. Así que damos paso como primer orador a Marcos, quien tiene vasta experiencia en la cuestión municipal. Y bueno, no sé, Sarki, ¿con qué tema arranca específicamente? Bueno, gracias primero, Pablo. Simplemente una breve introducción antes de darle la palabra a Marcos. En el marco del programa de capacitación, desde esta propuesta liberal local, la idea es que podamos encontrarnos con un aprendizaje sobre una de las etapas más valiosas en los procesos de construcción de pensamiento, que es la experiencia. Por eso este título de experiencias comunales. Así que, experiencias que tienen que ver con la actividad tanto en el Consejo Deliberante como la actividad tan específica que tuvo, lo que va a tener nuestro, digamos, en la exposición, nuestro tercer expositor. Para eso Marcos Hildin Olson, Julio Arriete y Jorge San Martino nos van a acompañar esta noche para que justamente podamos captar la esencia de tres procesos completamente distintos, con ámbitos claramente en su organización territorial y, digamos, totalmente con características propias, identitarias, y que ameritan tenerlos como capital para los futuros líderes que van a atravesar esas instancias. Así que la propuesta para todos, obviamente, en esta primera instancia es que puedan contarnos cuál ha sido ese paso tan fructífero que han tenido a través de sus experiencias. Así que iniciamos con Marcos. Bienvenido, te escuchamos. Perdón, un temita más. La estructura organizativa de la charla va a ser 10 minutos aproximadamente cada orador, y después pasamos a preguntas. Sí. Pueden ir registrando las consultas en el chat y después de ahí las vamos a ir levantando. Exactamente. Gracias. Buenísimo. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Un placer estar acá. La verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes. Es un placer hacerlo con Julio y Jorge, que tienen una muy buena experiencia, con los cuales he compartido varias charlas y a los cuales respeto, y creo que también voy a seguir aprendiendo de ellos, así que me alegra mucho poder compartirlo con ustedes, y también ver tantos amigos, gente que hace tiempo que no veo acá en las redes o por lo menos en reuniones, y poder estar acá. A mí la verdad que es un tema que me encanta, me apasiona, y por eso capaz me voy a entusiasmar, y así que Pablo y Silvia, por favor, córtenme si me paso de más, porque puedo hablar una hora de esto. Y sé que Julio y Jorge son iguales, así que ustedes hagan el policías malos y córtennos, porque la verdad que hay mucho para contar. Cuando uno cuenta experiencias, no solamente cuenta mucho las cosas vividas y aprendidas y los errores que cometimos para que no los vuelvan a cometer y que puedan ser excelentes concejales todos los que entren acá. Yo voy a arrancar contando que yo fui dos veces concejal, del 2009 hasta el 2017, fueron 2 mandatos. Entré con un partido vecinal independiente. Hace poco encontré una tarjeta que yo repartía en el 2009 cuando hacía campaña, y en mi tarjeta personal decía candidato a concejal, y del otro lado ponía mis valores.
mis valores, decía, yo creo en estos principios, creo en la propiedad privada, creo que los hombres fuimos creados por Dios por cuestiones inalienables, que son el derecho a la vida, la propiedad y la libertad. Creo en bajar impuestos y en darle más poder a la gente. O sea, un principio súper liberales para su momento, pero después entré a un partido vecinal y siempre arrancaba con eso, decía, como creo en estas ideas, voy a defenderte. Entonces yo entré como concejal y me puse, cuando uno entra, había hablado con varios concejales y había encontrado gente que había sido legislador, y me encontré con mucha gente que terminaba muy desencantada con el trabajo. Entonces yo había tenido varias charlas sabiendo que me iba a meter en una boca de lobos y no teniendo grandes expectativas, pero entonces, y me puse una estrategia, dije, bueno, ¿qué quiero lograr? ¿Para qué quiero ser concejal? Es una pregunta que haces. Entonces dije, bueno, un concejal creo que tiene que tener 3 patas y yo me enfoqué mucho en esos 3 trabajos. Uno es en ser el control o el contrapeso del intendente. Estamos para controlar que haga bien las cosas. El legislativo tiene una parte muy importante que es controlar. Una segunda parte, para mí, era ser la voz de los vecinos. Dije, mira, en Argentina tenemos muchos vecinos que no se sienten representados por los partidos tradicionales, así que voy a ser su voz. Y mi tercera estrategia era elevar la vara de la discusión legislativa y tratar de traer propuestas, ideas de fondo que ayuden a transformar mi ciudad. Yo fui concejal por San Isidro, con un partido vecinal, y me empecé estando en un bloque solo y terminé estando, ahora el bloque en el partido en el que estoy son 7, terminé siendo un bloque de 5, así que fui creciendo, pero arranqué esto solo con un gran desafío, ¿no? Con una mayoría absoluta de que le rendían cuentas al intendente, eran de los 24 había 18, 19 que respondían al intendente. Entonces yo me puse el primer rol, entonces ejercí con ese plan estratégico, es decir, ¿qué es lo que quiero lograr en mi tiempo? Entonces el primer rol fue controlar al intendente, y en ese sentido presentó muchos proyectos de controlar los gastos, los volvía locos con pedir informes, todas las licitaciones se las controlaba, cuando venían los representantes del Ejecutivo al Consejo Deliberante los mataba a preguntas, me volví como muy hincha en los gastos, y yo siempre creía que había que ser muy respetuoso en las formas. Creo que en la política se trata de ser muy agudo y muy duro, pero siempre respetar a las personas. Entonces, y traté de siempre respaldar mi trabajo con mucha investigación, datos concretos, entonces eso lo hacía. Y después puse muchas aparte de temas puntuales que cuestionaba, muchos proyectos basados para tratar de darle más institucionalidad. Argentina es un problema de institucionalidad a nivel nacional, pero a nivel provincial y local es lo mismo, ¿no? Los intendentes tienen superpoderes, hacen lo que quieren con los gastos, realmente no tienen buenas herramientas de control, de democracia participativa, de transparencia. Entonces yo me volvía loco por ese lado y los insistía, y eso fue un tema muy interesante porque ahí pude levantar el interés de muchos ciudadanos que capaz no eran liberales, pero decían, mira, este lo está controlando, todos están en contra de la corrupción, están en contra del abuso de poder. Entonces fue una buena forma de ampliar mucho la base y representar al ciudadano a pie. Segundo eje que para mí fue muy importante fue el eje de representar la voz de los vecinos. Y yo le dediqué mucho de mi trabajo como concejal, capaz el 70% de mi tiempo era hablar con la gente. Entonces ahí la gente se quiere sentir representada. Y una cosa que aprendí en los otros lugares es que la gente quiere sentir que vos sos su cara. No, que cuando tiene un problema vos vas y los defendés. Entonces iba y me juntaba con los vecinos de un barrio cuando había un problema de seguridad, cuando una escuela tenía un problema, iba y los escuchaba. Entonces muchas veces presentaba proyectos que eran para mejorar temas muy puntuales del barrio. Y generalmente mi estrategia fue ir de lo particular a lo general. Entonces venía un grupo de vecinos y decía, mira, acá estamos preocupados por el tránsito en esta esquina o muchos accidentes. Entonces yo iba y decía, en esta esquina hace falta por una loma burro, o falta mejorar esto, pero en base a eso quiero armar un plan y un proyecto integral del tránsito en todo el distrito y ver cuál es la estrategia para reducir los accidentes. O hay un problema de seguridad, entonces puntual, y vamos a lo general. Un comerciante venía diciendo, me pidieron 8.000 trámites para poner el toldo del kiosquito, entonces íbamos por ese tema puntual y decíamos, eliminemos todas estas trabas. Entonces el vecino se sentía representada, pero no nos quedamos en el temita puntual de decir esto, sino para presentar. Y siempre lo que tratamos de hacer era que los vecinos puedan ver a dónde apuntábamos. No eras el tipo que le respondía, resolvías el problema, pues sí lo escuchabas, tomabas sus ideas para ir y ser la voz en Consejo Deliberante. Entonces cuando terminé mi mandato, yo presenté como 600 proyectos y yo casi podía mapear por zona todos los temas que había tocado y los cruzaba, hacía un eje, por un lado por zonas y otro por tema. Entonces tenía seguridad por barrio, tema por barrio, y también esto siempre ir a lo general, ¿no? Y después el último tema, que capaz era el tercero, que es el que más me divertía y más desafiante, era
miraba otras ciudades en el mundo, miraba otros municipios de Argentina y decía, ¿cómo puede elevar la vara de discusión? ¿Cómo hace una ciudad alemana para ser más transparente? ¿Cómo hace una ciudad de Inglaterra para mejorar la seguridad? ¿Cómo hacen en San Francisco, California, para mejorar, usando la tecnología para mejorar el tránsito? Entonces, lo que hacía era siempre subir la vara, diciendo, bueno, yo vivía en un municipio que es San Isidro, que siempre decía, che, estamos mejor que La Matanza, o estamos mejor que José Cepaz. Y yo decía, mirá, tenemos que elevar la vara, porque incluso en municipios, en Trenquelauquen tiene mejor sistema de recolección de basura, Bahía Blanca tiene un mejor sistema de transparencia. Entonces, siempre tratar de elevar la vara y traer muchos proyectos. Y también lo que me ayudaba era que la discusión no quede solo una linda idea, sino era bajar un proyecto con el presupuesto, cómo se iba a hacer, cuánto iba a costar, y en ese circuito traía expertos a la mesa. Entonces, cada vez que tocaba cualquier tema, soy economista, entonces si tocamos un tema de salud, traía médicos, si tocamos un tema ambiental, traía especialistas en ese tema, y una forma de estar hablando todo el tiempo con gente que sabía más del tema, y aparte ir informándome. Entonces, después hacíamos un plan estratégico que cada mes elegíamos un tema. Entonces, enero trabajamos proyectos de salud, marzo, febrero, seguridad, marzo, educación. Entonces, cuando termina el año, habíamos tocado, generalmente enero y febrero era más de planificación, 10 temas centrales, y hemos presentado 1 o 2 proyectos, termina el mandato y la gente dice, mira, puedo ver el proyecto que presentaste en tal tema. También fue importante. Para mí, como puedo decir, la cosa que más me gustó y más disfruté de ser concejal fue ver la diversidad de temas, diversidad de gente, hablar un día con estudiantes, otro día con empresarios, otro día estar en una villa, y hablando con todo el tiempo y teniendo que compartir, debatir, compartir las ideas. Y esto siempre trataba también ampliar la mirada con una propuesta nuestra que a veces es desafiante de los liberales, es que no queremos más poder para el Estado, sino queremos controlarlo, reducir, achicar el poder del Estado muchas veces. Entonces siempre tratando de ser creativo en eso. Y lo disfruté un montón. Tuve también un montón de frustraciones, que para mí fue muy importante, es que a veces yo me imaginé el primer día que entraba al Consejo Deliberante, yo me imaginaba una mesa redonda con un tipo de izquierda, un peronista, un radical, y todos pensando cómo podemos mejorar el problema de las villas en mi distrito. Y uno iba a decir que pegamos más plata, nosotros proponiendo propiedad privada, otros. Y vos te imaginás una discusión que vas a estar debatiendo los grandes temas con estadísticas, con datos, y llegás el primer día a una reunión de Consejo Deliberante, no tienen un dato, no están los proyectos en papel, te mienten con la información, no les importa discutir, tienen mayoría, entonces te tiran los números y dicen, che, ni te voy a discutir tu proyecto. Entonces te generas una frustración enorme que diciendo, esto no, digamos, te quedas afuera de todo. Entonces es una frustración la parte política, pero yo como había hablado con muchos políticos antes, sabía que eso venía, entonces mi mandato lo apunté para afuera. Y el último tema que quiero hablar, que aprendí, era que en política yo soy economista y venía de los números y me gustan las soluciones y me gusta ver esto, cuál es el modelo que funciona en el mundo, y aprendí que política también es comunicación, es enamorar, es contar cuentos, y me di cuenta que yo entré en el Consejo Deliberante y una vez por mes era la muerte de Evita, nacimiento de Perón, 17 de octubre, Irigoyen, tal gremialista. Entonces todos los días ellos hacían homenajes y te contaban un relato de la historia, como si, no sé, Argentina fuésemos una potencia mundial. Yo me agarraba la cabeza, le discutía, y después me di cuenta y dije, yo en esta la voy a perder, ¿no? Si yo me quedo callado, se trata de discutir. Entonces lo que yo empecé a hacer es, cada sesión, yo me homenajeaba a un vecino de a pie. Cada vez que ellos querían poner un nombre de calle a un político, yo decía, no, quiero ponérselo al kiosquero que paga los impuestos. Ellos hacían un homenaje a los 40 años de la muerte de Perón, yo decía, yo quiero homenajear a Juancito, el pibe de la villa, que mataron porque ustedes se están bancando a los narcos. Entonces yo lo que me empecé a levantar es, aprendí que es importante contar historias. Y contar historias y contar un cuento, y nuestro cuento, y mi cuento capaz fue, yo de vuelta, me equivoqué porque en mis primeras campañas hacía proyectos, iba a la calle con un presupuesto, la gente, imagínate, un embole, y la gente me empezó a votar cuando me vieron andando en bicicleta con mi propio cartel. Hice una campaña yo en bicicleta llevando mi cartel y decía, votame, una flecha, mi cara y apuntándome. Y a la gente le parecía súper divertida, y me frenaron hasta los de izquierda, los peronistas, y me decían, loco, te aguanto y te voto. Entonces, y ahí yo aprendí, yo al principio iba explicándole los números, que el gasto público, la transparencia, la participación, y eso le importa a un 5% de la población. A la mayoría eso no le importa. En cambio, si vos andás en bicicleta y decís, che, yo soy lo que estamos remando contra el poder, y eso le divertía más. Y si nosotros hacíamos cosas más pícaras, como pegar carteles, hacer cosas así, la gente se divertía más. Entonces, también aprendí esa parte de comunicar, tratar de prender al ciudadano a pie, no esperar que la gente se meta en temas complejos con presupuesto, sino tratar de lograr con mensajes simples y concretos acercarlos y tratar de vincularlos.
Pero bueno, ahí ya Marcos, voy 11 minutos, así que... Te corto. Solo nos quedaría identificar el color de la bicicleta adecuada ahora. Tendríamos que No, establecer eso, cuál nos mi conviene. primer error, la primer error me dio una bicicleta vieja que no andaba y se me patinaban los cambios, todo. Después sí me puse una buena, una mía gris y puedo meterla. Tenemos mucha gente en diseño que puede buscar el color adecuado. Tenemos gente en Bahía Eso, Blanca ojo, que un anda en la error a bici veces que es pensar corresponde. en la bici perfecta. Agarra la que te dice el fondo de tu casa y ponete a andar. Porque hay gente que dice, voy a esperar a diseñar, a comprar. No, en política muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Andá con lo que tenés y salí a andar en bici, eso también Bien. lo animo. Marcos, van a quedar 2 o 3 preguntas ahí para después. Vamos a pasar con Dale. Julio. Buenísimo. Buenas noches, bueno, gracias a los organizadores por la invitación, gracias a los colegas expositores, amigos, Marcos, Jorge, gracias a todos ustedes por tomarse este tiempo para prepararse para lo que viene. Y hoy el otro día cuando me hablaron de esta charla, dije, bueno, a ver, ¿qué puedo elegir en 10 minutos? ¿Qué elementos puedo darles para aprovechar mi experiencia de 4 años? Yo fui concejal del primer candidato en 2015 de Juntos por el Cambio en el distrito de Almirante Brown. Para los que no conocen, Almirante Brown es un distrito de 700.000 habitantes, es más grande que muchísimas provincias, junto a Quilmes y a Lomas, después de La Matanza son los más grandes, muy complejo, muy asimétrico, la cabecera es la localidad de Adrogué, y bueno, y tiene 12 localidades más con 70.000, 80.000 habitantes promedios cada una. Con lo cual el desafío fue mayúsculo y a la vez fui nombrado como director general de idioma en el año 2016 hasta 2018 por la gobernadora, con lo cual me ayudó mucho esa visión provincial, digamos, para entender la complejidad en donde estaba actuando. Esa fue mi actuación principal en la función pública. Así que, sin más, suscribo mucho lo que dijo Marcos, y yo quería conceptualizarlo, quería compartir una pequeña ayuda que me hice. ¿Se ve, no? Ahí sí. Bueno, para mí lo más difícil fue poder entender en qué contexto. Yo venía de la actividad privada, tenía poca experiencia política cuando asumí, y lo más difícil fue encontrarme con un mundo absolutamente distinto del que imaginé. Entonces, es muy importante, y es lo que más tiempo y más energías me hizo perder, tener muy claro cuál es el contexto en el que uno va a desarrollar la tarea. Pero yo acá me planteé 2 ejes, un eje donde, digamos que más hacia afuera son las mayorías oficialistas, y el otro del populismo. Para arriba populismo, para el otro lado, abajo, oficialistas. Entonces, un primer cuadrante que es menos populistas, estamos siempre hablando, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, menos populistas y con menos mayorías oficialistas, es el mundo pro, por ejemplo, Pinamar, Lanús, donde con los propios concejales que tienen no les alcanza para imponer la mayoría. Cuando uno tiene la mayoría, define muchas cosas, incluso hasta la agenda de discusión en el debate. Con lo cual, si ustedes van a desarrollar su tarea en lo que yo llamo el mundo pro, que es menos nivel de populismo y menos nivel de mayorías oficialistas, bueno, un bloque de 1, 2, 3 concejales es un bloque que puede ser la diferencia entre que un proyecto prospere y otro que no. Y ahí, y como después vamos a ver, la función y la capacidad política de ustedes de imponer ideas, de llevar adelante proyectos, es muy distinta a otros cuadrantes. Si vamos hacia acá arriba, donde el populismo es máximo pero no tiene mayoría, por ejemplo, Quilmes, donde Mayra Mendoza tiene 11 concejales de 24, hay 11 de Juntos por el Cambio y 2, un bloque muy chiquitito. Bueno, acá no va a ser quizás tan fructífero como puede ser en el mundo pro de llevar adelante proyectos, pero un bloque de 2 también puede ser decisivo a la hora de impulsar algún proyecto, a la hora de lograr algún logro concreto, más allá del control
que antes nos contaba Marcos. Así que acá también, en este tipo de configuración, también hay posibilidades de avanzar en proyectos concretos. Después está este mundo, que yo llamo el mundo acá, donde el populismo y el oficialismo son máximos: Loma de Zamora, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, sobre todo distritos del segundo cordón del conurbano, tanto de la primera sección como de la tercera sección electoral. Bueno, ahí el Consejo es una escribanía. Lo primero que hacen es votarse los poderes absolutos para el intendente, suprimir la relevancia institucional y política del Consejo. Repito, una escribanía. Las sesiones, básicamente, la dinámica de las sesiones son las primeras media hora de homenajes a los héroes de la juventud maravillosa de los 70, a Chávez, a Lula, a Néstor. Y la otra mitad de la sesión son repudios a todo lo que sea acción de gobierno no K. A mí me tocó repudio a la gobernadora y repudio al presidente Macri e incluso al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, estaba absolutamente suprimida la agenda local. En el Consejo Deliberante de Almirante Brown no se discutía de estado de calle, no se discutía de las cosas que le interesaban a los vecinos, sino de temas nacionales, y lo hacían a través de proyectos de comunicación. Entonces ellos presentaban 10 proyectos de comunicación y se pasaban que eran todos repudios, y era una sesión de repudios absoluta, y con videos de homenaje a ilustres hombres de los 70. Así que bueno, esto caracteriza un poquito a lo que yo llamo el mundo acá. Es un mundo donde el marco de acción es muy bajo. El poder de negociación, nosotros éramos, los primeros 2 años éramos 4 concejales, después pasamos a ser 8, en un consejo de 24, con lo cual no teníamos capacidad ni siquiera de definir la agenda de la sesión, porque eso también se definía por mayoría en comisión. Con lo cual la pregunta es, bueno, ¿qué es ser un buen concejal en cada uno de estos cuadrantes, ¿no? Entonces, como ven, según donde ustedes estén parados y en qué ámbito le toca actuar, el ser un buen concejal es totalmente distinto. Marcos, parecido en lo mío, es el tema de las minorías y el tema de la imposición de la agenda, con lo cual, yo veía otros concejales de otros lados que hacían rendición de gestión y 45 proyectos aprobados. Nosotros no habíamos podido impulsar ningún proyecto porque no teníamos números, y ni siquiera podíamos discutir en las sesiones porque no podíamos imponer los temas. Con lo cual, lo primero que yo les diría, si están en el cuadrante del mundo K, o del mundo, digamos, populismo y mayorías oficialistas, tienen que tener una resistencia muy fuerte a la frustración. Digamos, hay que ser muy fuertes de carácter y hay muchas tretas. Por ejemplo, a mí me dieron la oficina después de 7 meses, cosa que nunca me interesó, creo que por eso me la dieron. Pero bueno, juegan con esas cosas: no te doy la oficina, traen a una barra a insultarte mientras vos hablás, y este tipo de cosas que tratan de hostigarte y amilanarte para tenerte callado. Pero bueno, uno después se acostumbra, al principio choca un poquito, pero después es algo que no impide que uno hable y pelee todas las cuestiones que pueda pelear. Hay dos, no los quiero aburrir más con esto, pero creo que esto es muy importante para que ustedes definan qué es lo que puedo hacer si tengo un mandato de concejal, según en qué cuadrante sea donde voy a ejercer mi representación. Por último, hay 2 cuestiones que a mí fueron hechos que me marcaron como concejal. Casualmente, 2 cuestiones que yo no preparé, que me sorprendieron. La primera fue en el año 2016, que hubo en la localidad de Logué prácticamente todos los días por un mes seguido hechos violentísimos de seguridad. Era apenas asumió el nuevo gobierno, y la gente explotó en una manifestación donde de repente me encontré con 5.000 vecinos en un club. Creo que eran más, pero todos decían que había 5.000, y supuestos líderes sociales muy vinculados, yo lo sabía, muy vinculados al oficialismo,
dirigiendo esa reunión que no tenía nada que ver con el oficialismo, justamente era un reclamo al intendente, y estaba TN, estaban todos los medios, no sé quién nos había convocado, era una cosa muy grande, con lo cual me tuve que animar y bajar a este hombre de este lugar, porque lo único que hacía era tirar la pelota afuera y no tratar el problema que nosotros teníamos, y eso me dio mucho, fue el inicio de mi mandato como concejal, y sin quererlo me dio un protagonismo, o sin habérmelo propuesto o planeado, me dio un protagonismo impensado previamente. Por supuesto, es de alto riesgo, uno está frente a cámaras, no está acostumbrado, no está entrenado, era la primera vez que a mí me tocaba una cosa así, pero bueno, hay que aprovechar esas pequeñas oportunidades que los recintos institucionales en este tipo de municipios no dan. La segunda, también de manera increíble, fue el único que votó en contra, incluso de mi bloque, de un proyecto de comunicación adhiriendo a la ley de paridad de género. Era un tema que iba a pasar como si nada, y la verdad que yo, bueno, me planteé, argumenté, y eso terminó con incidentes, con las radios nacionales, que yo tampoco nunca había tenido acceso a una radio nacional como concejal, pero bueno, gente de San Isidro, liderado por la mamá de Malena Calmarini, mandó a un par de señoras a quitarme huevos cuando salía del Consejo Deliberante. Eso trajo también a las radios, nacionales, y me dio otra vez una capacidad de comunicación que el propio recinto no me daba. Entonces, lo que le quiero decir es, muchas veces van a tener, por temas que ni se imaginan, la verdad que yo nunca me imaginaba que estos dos temas iban a traer la repercusión que tuvieron, van a tener oportunidades que ustedes no preparan y tienen que estar listos para aprovecharlas, porque son muy poquitas las que van a tener. Bueno, creo que pasaron mis 10 minutos, así que cualquier cosa pues, quedo a disposición. Anduviste bien con el tiempo, Julio. Muy interesante lo que comentás y tu experiencia. No sé si hay preguntas para Julio. Bueno, vayan escribiéndolas ahí en el chat. Y lo que sí, te vamos a mangar el cuadrito, probablemente, ese que hiciste, porque nos sirve a nivel municipios para trasladarlo a la gente que no ha podido participar y demás. Damos paso entonces a Jorge San Martino, si andás por ahí, estás desmuteado. Sí, buenas noches, muchas gracias, y muy ilustrativo, Julio, tu diagrama, en las cuales en esos ejes de coordenadas cartesianas uno puede ubicar a todas las fuerzas políticas. Y realmente haber escuchado a Marcos me hizo sentir otra vez muchas de las cosas que yo tuve que vivir en mis 4 años como legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Y en realidad, cuando uno es oposición, las estrategias que uno tiene que buscar para poder ser visible van desde una bicicleta a una oportunidad como la que decía Julio, o estar en el lugar indicado en el momento indicado. Lo importante es que estemos siempre mostrando nuestros valores, nuestros principios, y que justamente nuestra identificación en el electorado y en los debates y en la Cámara, en el caso mío, en los consejos, está siempre asociada a nuestra capacidad de poder mostrar el camino correcto. Y en esto me sentía muy identificado con los dos, y lo que yo quiero transmitir en estos 9 minutos que me queda es algunas de las hermosas experiencias que tuve que vivir en esos 4 años de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros fuimos elegidos en el año 2003, 6 legisladores, por una alianza que se llamó Unión para Recrear Buenos Aires, que fue una agrupación, digamos, una alianza electoral que Recrear y Unión por Todos llevaron adelante cuando Ricardo López Murphy fue candidato a presidente de la Nación y Patricia Bullrich fue candidata a jefa de gobierno. En esa ocasión tuvimos una excelente performance, ingresando 6 legisladores, 3 por Recrear,
3 por Unión por Todos, donde nos convertimos los 6 en la pesa que inclinaba el platillo de la balanza, y fuimos los electores del vicepresidente primero, los que terminamos definiendo el vicepresidente primero de la legislatura, con lo cual teníamos para elegir asociarnos a Aníbal Ibarra y a los K, o a Compromiso para el Cambio, para poder dar a la legislatura autoridades. Y se imaginarán ustedes que no teníamos demasiadas alternativas, con lo cual nosotros fuimos algo así como aquel Partido Liberal Alemán que se termina convirtiendo siempre en el que inclina el fiel de la balanza, y así lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires. Dimos autoridades a la legislatura, y ahí comenzó nuestra tarea, donde los representantes de Recrean en ese entonces estuvimos mostrando, digamos, nuestros principios y nuestros valores, hasta que a los primeros 6 días los 3 legisladores que habían ingresado por Unión por Todos rompieron el bloque, y no solamente se fueron del bloque Unión para Recrear Buenos Aires, sino que se fueron con los K. No es fácil, no es fácil la tarea legislativa, más cuando uno tiene alianzas electorales cuyos principios, cuyos valores no son los compartidos de un mismo partido político. Con lo cual, imagínense ustedes cómo nosotros tuvimos que asumir frente a toda una legislatura y a la ciudadanía en general esa profunda frustración que al cabo de la primera semana la mitad de los que habían sido elegidos por el voto popular de los vecinos se fueron con la oposición. Bueno, el oficialismo de ese momento, no la oposición. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque, como decía Julio, la situación de ser legislador, más allá del honor y de la foto de rigor del día de la jura, no necesariamente son momentos halagüeños y agradables, sino que muchas veces se terminan convirtiendo en una pesada carga, donde mantener nuestros valores en alto y nuestros principios termina siendo complejo. ¿Por qué? Porque ya, si imaginan ustedes que la primera defección la tuvimos al cabo de la primera semana, está bien, y las chicas estas no tenían los valores, los principios muy claros, porque no solamente que se fueron de Unión para Recrear, sino también se fueron de Unión por Todos, con lo cual no quiero hacer los nombres propios porque fue una decisión personal de ellos, que se enojaron con la jefa, pero bueno, la terminamos pagando los legisladores que habíamos ingresado. Pero más allá de esta anécdota, acá lo que importa es cómo uno puede llegar a mostrar la permanencia y la vigencia. Y en eso estoy muy identificado con lo que nos decía Julio. Yo tuve la oportunidad de poder colaborar, digamos, con un momento muy complejo que tuvo la ciudad de Buenos Aires, que fue la tragedia de Cromañón, donde Recrear fue, digamos, el que impulsa el primer proyecto de juicio político al jefe de gobierno. Y en esto, imagínense ustedes que si a Julio lo huevearon o lo escupían, imagínense a ustedes que era toda la movilización que había organizado el jefe de gobierno, insultando a este humilde legislador, que lo único que quería es que los remedios institucionales que tiene la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para resolver un conflicto tan complejo como había sido la mala gestión de control del jefe de gobierno, pudiera resolverse dentro de términos institucionales. El remedio constitucional se llama juicio político. Por supuesto, presentarle un juicio político al jefe de gobierno, primero lo tomaron a risa. Cuando después las investigaciones fueron avanzando, tomaron conciencia de que el remedio que nosotros estábamos ofreciendo era el más saludable, porque en realidad empezaron a negociar
visitas del jefe de gobierno al recinto, de la visita terminaron siendo interpelaciones, de las interpelaciones terminó no viniendo, y no les quedó otra que utilizar el remedio constitucional que legislador de Recrear les había fundamentado y les había presentado. Digo esto porque como nos decía recién Marcos, tenemos que estar muy alertas en el conocimiento de las instituciones, de los reglamentos y de todo lo que ofrece el andamiaje institucional de un municipio o de un estado como el de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo tenemos que conocer al dedillo y utilizarlo en el momento adecuado. Ustedes quédense tranquilos, aquellos que vayan a ser candidatos, que los mecanismos institucionales que tenemos en la Constitución, que tenemos en las cartas orgánicas municipales, han sido pensadas para resolver problemas. Y alguien antes que nosotros los pensó y los marcó dentro de un reglamento de funcionamiento del respectivo parlamento. Y si las instituciones están en el reglamento, están para usarlas. No importa que nos hueven, no importa que no nos quieran dar los datos del presupuesto. Nosotros tenemos que decir, como decía recién Marco, presentar el pedido de informe. Y se presenta, se publicita y se pide el tratamiento. Si la mayoría no lo quiere tratar, no hay ningún problema. Cuando fue el juicio político al jefe de gobierno, nosotros habíamos pedido 3 pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre el mal funcionamiento del organismo de control de los boliches de la Ciudad de Buenos Aires. Naturalmente, nadie lo había querido tratar. ¿Por qué? Porque estábamos cuestionando la eficiencia del jefe de gobierno. La ventaja que nosotros lo presentamos 8 meses antes de la tragedia. Y solo por haberlo presentado fue antecedente del juicio político. Y como decía recién Marcos, no importa que no se los respondan. Alguien lo va a tener que responder si tenemos una tragedia como sucedió desgraciadamente en Cromañón. Y después se dieron cuenta de que estaba eso en la comisión de control de la legislatura y nadie lo había puesto ni siquiera en tratamiento porque, por supuesto, era un legislador de la oposición, uno solo dentro de la comisión, nadie te daba mucha preponderancia. Ahora, cuando llegó el momento de la tragedia, lo que valió fueron los esfuerzos institucionales. ¿Cuántos minutos me queda? Estamos. ¿Pablito? Estamos. Quiero decirlo esto porque hay muchas cosas para decir. Resumir 4 años de gestión en una legislatura es complejo. Lo importante es que sepamos que la tarea del legislador es una tarea honorífica, muy desafiante, pero le da a uno una experiencia sobre el manejo de los reglamentos y de las instituciones que es lo suficientemente, da las suficientes garantías para que aunque uno esté solo, pueda desempeñar cabalmente la gestión. Muchas gracias, Pablo. Bueno, buenísimo, Jorge, muy interesante también. Vamos a, siguiendo la estructura del Meet, vamos a pasar a leer algunas de las preguntas que se hicieron en el chat, y creo que la primera va para Marcos, que refirió, bueno, la estás leyendo, Marcos, la pregunta de Evangelina de Bahía Blanca, respecto de si no te contestaban los informes, ¿cómo hacías? ¿Qué curso de acción tomabas y demás? Básicamente, muchas veces no nos contestaban los informes, o incluso a veces cuando te los contestaban de una forma poco precisa o muy escueta, muy general, entonces buscaban evadir. Al principio, cuando yo era el único concejal, no me contestaban, después logramos poner un poquito más de presión, o capaz te contestaban muy tarde. Entonces, lo que yo me di cuenta que la batalla no se da dentro del Consejo Deliberante, ahí coincido con Julio que la batalla se va afuera. Entonces, yo un poco lo que hacía era tratar de llevar la discusión afuera. Si yo votaba en contra del aumento de impuestos y hacía un gran discurso, lo veía los asesores del otro bloque y 3 tipos que le interesaba la política. Entonces, hacíamos mucho esfuerzo por, cuando iban a ver temas importantes, aparte de usar muchas redes, que tampoco en las redes, los muy cercanos se meten en la red a ver un debate, un videito cortito, eso, pero capaz lo que sí hacíamos es sacábamos 100.000 panfletos y panfleteamos todo el distrito para decirle
quieren aumentar los impuestos, poníamos los teléfonos de los concejales del oficialismo, los mails, escríbanles, hacíamos, tratamos de hacer campañas de ese tipo. Después tenés mecanismos institucionales, ¿no? Vos siempre se puede recurrir, se puede meter una denuncia, se puede hacer otras cosas, hemos metido denuncias, hemos ido a los tribunales de cuentas por el tema de transparencia. Generalmente tienen poco espacio, tiene que ser una cosa muy alevosa, una denuncia sola prosperó que metimos, pero lo importante para mí es tratar de, si te enroscas en el Consejo Deliberante, te tratan porque tienen mayoría, saben que es muy difícil que el vecino a pie se meta, ¿viste? En ese tema, entonces para mí hay que tratar de salir. Perfecto, gracias Marcos. Ahí hay otra pregunta de Paola, también de Bahía Blanca. Pablo, sí, perdón. Pablo, un tema para contar también respecto a la pregunta de recién. A mí me pasó que, por ejemplo, cuando me mandan el presupuesto, me mandaban más o menos, no sé, 2000 páginas de números en general todos mal hechos, las cantidades multiplicadas por los precios no coincidían con lo... Bueno, es todo un desastre, que era imposible incluso llevar adelante o tratar de fundar una opinión. Entonces yo ahí empiezo una discusión con el Tribunal de Cuentas, donde le pido que me den un usuario de consulta del sistema provincial de gestión que se llama RAFAM. Entonces digo, mire, yo soy concejal opositor, quiero ejercer mi función de contralor, quiero un usuario de consulta. Parecía como que le estaba pidiendo un viaje a la luna. Y no pasaron los 4 años con denuncias de por medio, con pedido de juicio político a los miembros del Tribunal de Cuentas. Con todo, no pude conseguir mi usuario para poder llegar al momento de la discusión del presupuesto o de la rendición de cuentas, que son los 2 momentos claves, digamos, del funcionamiento institucional del Consejo, con información de calidad. O sea, era todo que teníamos que reconstruir, inventar, y bueno, y siempre nos agarramos de las cosas muchísimo más visibles dentro de esos 2 millones de hojas que me tiraban por la cabeza. Y viste que los de sistemas son complicados en todos lados. No te querían dar el login. Hay otra pregunta respecto de personas que forman los equipos. Está planteada para Marcos, pero creo que aplica a todos, porque si todos han desarrollado la función, el que la quiera contestar. Perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuántas personas formaban el equipo de trabajo antes y durante la gestión? O sea, como para poder llevar adelante el voy a contar un poco la regla que teníamos. Cuando yo entré como concejal, a mí me daban más o menos un poquito menos de mi sueldo para poder armar un equipo pago, ¿no? Era creo la mitad. El sueldo de concejal va variando, no sé cuánto es ahora, pero sea más o menos 100.000 pesos en mano, y me decían, bueno, vos ponele 60.000 pesos, puedes contratarte a una persona de 60.000 o 2 de 30, o básicamente lo puedes hacer. Nosotros generalmente lo que teníamos, y después me enteraba claramente, los concejales de ellos tenían 10 contratos cada uno, de 50 lucas, 100 lucas, 200 lucas, ¿viste? Una cosa, y nosotros siempre teníamos un equipo chiquitito, generalmente gente joven que le ponga a ayudar, pero siempre digo, el equipo fuerte eran el voluntario y el experto. Es muy difícil contratar a un profesional, es decir, agarrar un arquitecto, o sea, generalmente los temas más complejos, por lo menos para mí, eran temas del COU, temas del Código de Ordenamiento Urbano, temas, algunas. Yo lo que hacía era realmente un asistente que me ayudaba a estar contactando a esa gente todo el tiempo. Entonces, armé hasta una red de profesionales que si vos los guías bien y los llamás y decís, Pablo, necesito un favor puntual, me lees este proyecto, me traes una propuesta, la gente profesional está súper dispuesta a ayudar si le pedís bien. Y los involucrás en la discusión. Entonces, tenés que armar una buena red, mantenernos informados, estar mandándoles, agradeciéndolos, y nosotros armamos una red muy buena de gente que ayude y todos voluntarios. Ese era el principal potencial, el ciudadano a pie que lograbas involucrarlo. Después tener un equipo chico que te ayude por temas administrativos, ¿no? Que puedan estar haciendo seguimiento, yendo a dar una mano. Perfecto. En mi caso, la misma experiencia que Marcos. Nosotros teníamos 2 empleados por opositores, ellos tenían 10 también más o menos. Teníamos 2 empleados pagos o rentados, pero los colaboradores más importantes en temas técnicos eran profesionales de la zona, que lo hacían ad honorem, y por supuesto está ahí la muñeca de uno en recibirlos con los brazos abiertos y con humildad también como para que colaboren ad honorem, ¿no? Así que yo creo que el aporte principal vino de todas estas redes que no eran rentadas, más allá del excelente trabajo de la gente que me acompañó rentada, ¿no? Pero largamente superaba nuestras áreas de conocimiento, sobre todo el Código de Planeamiento Urbano, que revestía bastante complejidad, o tiene bastante complejidad si querés hacer un análisis
profundo. Perfecto. Sarki, no sé si has identificado alguna otra consulta No, interesante. justamente estaba haciendo el mismo seguimiento que vos. Samuel González comentaba un poco cómo era la situación del primer día, igual ya más o menos tenemos un pantallazo de eso, no sé si alguno quiere plantear esta cuestión de ver también un poco la dimensión de cómo hicieron para darse cuenta o ver la diferencia que tenían entre lo que pretendían o creían que tenían como equipo y lo que llegaron a necesitar. ¿Había mucha diferencia? ¿Cómo lo evaluaron eso? ¿Vieron más, tuvieron más, digamos, fueron con un equipo ya armado y llegaron bien, o necesitaron rearmar mucho más? ¿Vamos, Marcos? Para mí, yo No puedo- tengo 8 años como concejal, entonces fui armando equipo, fue variando. Sí, siempre lo que nosotros hicimos, no, es más, yo generalmente lo que hice fue armar búsquedas para los puestos, porque eran, como decían, eran puestos juniors, generalmente, y la gente más senior o la que tenía más experiencia no estaba para trabajar por eso, pero siempre fuimos armando. La verdad que para entrar como concejal, capaz está bueno tener, si uno no tiene nada de experiencia, tener a alguien que conozca un poco cómo funciona el Consejo Deliberante. Claro que el trabajo del concejal no es tan complejo en cuanto a la parte técnica legislativa. Encima, si asumís en diciembre, tenés enero, febrero, diciembre, casi para dedicar a estudiar bien y armar. La previa hay mucho trabajo de eso y asesorarse, o sea, hay un montón de cosas que podés hacer si le dedicas tiempo y aprender. Pero no, yo fui armando y variando los equipos todo el tiempo. Y tratar de siempre tener una oficina abierta para tratar de variar. Y me pasaba que la gente joven venía y estaba capaz un año y después se iba por de vuelta, ¿no? Eran sueldos bastante bajos y me pasaba eso. En mi caso también tuve que, digamos, yo tenía un mal diagnóstico de dónde iba a ejercer mi mandato, entonces el equipo que había armado no era para ese lugar, y porque, bueno, como compartíamos recién, me di cuenta rápidamente que la principal tarea mía o la principal función mía estaba fuera del Consejo Deliberante. Yo hice una vez un estudio de cuánta gente se enteraba lo que discutíamos en el Consejo y era prácticamente nula el interés y la gente que conocía lo que pasaba en las sesiones, con lo cual redireccioné a gente más de terreno y toda mi actividad la hacía con el vecino, que era lo único que nos podía traer algún beneficio político y más allá de las discusiones, digamos, inútiles que había dentro de la sesión. Así que, nada, equipo de comunicación y esta red de asesores que me daban datos y fundamentos a las posiciones políticas que uno mantenía en las discusiones más importantes, como ser rendición de cuentas, como ser presupuesto, o modificaciones al Código de Planeamiento Urbano, que también son muy complicadas. Recuerden que los legisladores tienen responsabilidad patrimonial propia por lo que aprueban. Entonces no es que acompaño cualquier cosa. Sobre todo, digamos, está la familia en el medio también, digamos, hay que tener, más allá de la responsabilidad propia, también puede haber consecuencias individuales importantes, con lo cual hay que trabajar con mucha seriedad. Yo no conocí ningún caso, ¿no?, que esto sucediera, pero puede suceder. Así que yo diría que, además de todo, cuidar mucho todos los detalles cuando uno aprueba o acompaña un presupuesto, una rendición de cuentas o una modificación al Código de Planeamiento Urbano. Bien, hay otra consulta, me pareció interesante, de Marcos Bolognese, respecto de, no tanto la inspiración, sino pregunta si es factible la cooperación entre municipios. O sea, una acción coordinada, obviamente, si en varios municipios está el mismo color político, ¿no? O el bloque o el frente ingresa en varios espacios, ¿cómo pueden accionar de manera coordinada un mismo proyecto, probablemente? A mí, yendo muy, muy cortito, creo que hay un montón de temas que tenemos en común los municipios. Después, claramente, un montón de municipios tienen sus propias problemáticas, desafíos. Como decía Julio, tenés un mapa de cómo están. Pero creo que hay mucho que se puede aprender, ¿no?
principalmente capaz no tiene tanto impacto comunicacional, pero sí decir, mira, imaginémonos si entramos 20 concejales de Republicanos Unidos o de todo nuestro espacio, y cada vez que uno presenta un proyecto, decir, bueno, lo presentamos en varios municipios al mismo tiempo, y es verdad, y hay muchos temas institucionales, de control, de propuestas que se pueden ir adaptando localmente. Después hay temas que no, que son proyectos con Partido de la Costa, otro para un proyecto con un municipio urbano, otro con uno rural, pero creo que hay mucho que se puede hacer coordinando y aprender y compartir. Creo que si nosotros nos podemos coordinar bien ahí, hay un potencial enorme, ¿no? Especialmente que seguro entre todos los que están acá mirando, vamos a tener perfiles muy distintos. Uno será médico, otro será arquitecto, otro abogado, otro economista. Entonces ahí hay una riqueza muy buena, es decir, cada uno se va a enfocar en un tema que capaz sabe un poco más o arma un mejor equipo y se podría aprovechar un montón. Perfecto. Ahí Jorge. hay una... Sí. Sí. A ver, Pablito, a mí me gustaría volver un chiquitito a la pregunta anterior, porque justamente es la clave del éxito de muchas de las acciones de quienes vayan a llevar adelante la representación popular. Dentro de los 4 años que yo tuve que trabajar, nuestro despacho tenía una característica: se abría a las 8 de la mañana y se cerraba cuando terminábamos la sesión. O sea, teníamos, como se decía siempre allí, el despacho del diputado San Martino era la farmacia de turno. Porque cada vez que venía un vecino que preguntar por un diputado, los que estaban en la mesa de entrada de la legislatura no preguntaban, vaya lo de San Martino, porque siempre había alguien esperando a la gente. Estaba yo, por un lado, pero también teníamos un equipo de voluntarios que siempre, cada vez que un vecino necesitaba algo, estaba alguien esperándolos. Eso es una característica distintiva que ayuda a generar un muy buen vínculo con la gente. Yo no sé si le podíamos resolver los problemas a todos los vecinos que venían a plantearnos cuestiones. Ahora, siempre había alguien que los estaba esperando. Eso era una característica distintiva. La segunda es que ese equipo de voluntarios hicieron escuela. Algunos de ellos, yo tuve el honor de tener mucha gente voluntaria joven, que, bueno, claro que yo también en aquella época tenía 40 años, esa gente hizo escuela, aprendió cómo era el trámite parlamentario, cómo se llevaba adelante los proyectos, y el que no lo aprendía tenía una sola posibilidad: hacerlo o hacerlo. Los voluntarios entraban dentro de un equipo de voluntarios que tenían un monitor cada 6 personas. Claro que eran 48 en mi despacho, todos voluntarios, y teníamos muy pocos rentados porque tampoco teníamos recursos. Pero lo importante es que todos ellos se fueron al cabo de los 4 años con un importante bagaje de conocimiento técnico, a tal punto de que algunos hoy también lo reconocen por su trayectoria de vida. Algunos llegó a ser hasta el secretario privado del presidente de la República. Digo esto porque algunas fueron subsecretarios en provincia de Buenos Aires en la anterior gestión, otros fueron directores generales, otros fueron directores de comisiones. O sea, lo importante es que la calidad en el trabajo y la dedicación y el esfuerzo es lo que hace la diferencia. Convoquen a voluntarios, organícenle un responsable que haga el seguimiento de todos ellos, y que cada uno tenga su proyecto. En el despacho, en los 4 años, presentamos 814 proyectos, entre de ley, de resolución y declaración. Los de declaración son los que no engordan, no duelen ni hacen olor. Eso, como decía Marcos al principio, que bueno, hay que hacer un homenaje a un vecino. Nosotros teníamos un boletín que hacíamos siempre referencia a, yo no me acuerdo cómo decía, vecino ilustre no conocido. A ver, no, vecino ilustre y entre paréntesis no conocido. Y justamente estábamos haciendo el relevamiento de todos los dirigentes barriales, gente que estaba trabajando en ONGs, y les hacíamos ese homenaje muy parecido al que hacía referencia a Marcos, justamente para diferenciarnos de
aquello que se utiliza como, digamos, sala de espejos, donde se terminan hablando entre ellos. Entonces, realmente esa media hora de homenaje para lo único que sirve es para que todo el mundo ande dando vuelta de un lado para el otro y que las sesiones no comiencen nunca. Para una sanidad de las sesiones, yo les recomiendo algo que impulsé en esas sesiones, que como esas sesiones de homenajes donde se escuchan ellos solos, terminan no sirviendo para mucho. Yo les propuse una vez que modificásemos el reglamento de la Cámara y que los homenajes comenzaran cuando terminaba el orden del día. Se terminó el problema de los homenajes. Muy tarde. ¿Quién se quería quedar hasta las 4:30 de la mañana, después de haber estado desde las 10 de la noche tomándose el humo? Porque en esa época la ley que prohibió fumar en los ambientes cerrados lo impulsamos también nosotros en la ciudad de Buenos Aires. Nadie se quedaba a los homenajes. En realidad, el único que se quedaba era el que quería hablar, pero hablaba para el diario de sesiones, nadie lo escuchaba. Entonces, eso es una muy buena medida. Los homenajes al final del orden del día. Se termina el problema de los homenajes. Perfecto. Pablo, Sí. no sé si salió en alguna pregunta, pero un tema que me parece importante, que en algún punto creo que lo mencionó Jorge, que es la problemática de la convivencia en el bloque. Digamos, eso es todo un tema que quizás es tan complicado como la convivencia con el oficialismo. En mi caso fue peor todavía, porque yo era el único liberal de los 8 concejales que estábamos ahí. Había uno de la coalición cívica, otro del radicalismo, otro 2 del PRO, otro del peronismo. Con lo cual, por ejemplo, se votó por la creación de la Universidad de Almirante Brown y yo fui el único que me opuse, incluso dentro de mi bloque, que me miraban como un loco. No, porque ahí lo que nunca hay es la relación o el vínculo, la correlación entre gasto y recurso. ¿Ok? O sea, para ello creamos una universidad. ¿Cuánto es? Bueno, tasa de tanto. O sea, entonces, esto yo la verdad que la pasé muy mal, porque estas eran cosas que un radical, no sé, no es que nadie dice radical acá, ¿no? Pero un radical o muy pocos radicales realmente hacían este vínculo entre gasto y recurso, con lo cual dentro del bloque era un martirio todas las discusiones que teníamos respecto de este tema. O si no, con la ley de paridad de género, que me valió no ser reelecto o estar fuera de las listas en 2019, porque era ir en contra de lo que había propiciado la gobernadora. Pero bueno, es algo que yo jamás lo iba a negociar, porque incluso mismo en el Almirante Brown, cuando yo entré, entraron 4 mujeres y entramos 2 hombres. Con esa ley que defendía a las mujeres, una de ellas no podría haber entrado. Entonces, y todas estas cuestiones, más allá de lo conceptual, ¿no? Entonces, incluso mi propio bloque, donde las mujeres se hubiesen perjudicado, estaban en contra mía. Entonces, también es muy difícil cuando uno forma parte de una alianza amplia, esta convivencia, porque la ideología y las creencias y los valores, la verdad que son bastante diferentes, y llegar a posiciones comunes, uno tiene que ser muy, muy paciente, muy algo, no sé qué, no encuentro la palabra exacta, pero bueno, estos eran parte de los problemas que yo tenía para lograr consenso en las posiciones de bloque, y siempre me las tenía que bancar solito, ¿no? Perfecto, Así Julio. que ustedes, que la mayoría son liberales, vayan preparándose, porque quizás en lo institucional vamos a estar de acuerdo en un montón de cosas, gobierno abierto, transparencia, instituciones, pero cuando llegue la hora de los impuestos, ahí vamos a estar totalmente solos. Eso es muy importante. Perfecto. Y otra trampa más que hacen los oficialismos, también muy importante. Recién hablaban de trabajar en conjunto. El Frente de Todos trabajan, todos los municipios siempre tienen los mismos proyectos y los mismos cartelitos adelante de sus bancas. Ellos trabajan en red. Cuando entra un proyecto en Almirante Brown es porque entró en todo el resto. En eso están organizados. Ellos están organizados. Nosotros recién nos organizamos en 2018, al final, un poquito, no mucho. O sea, ellos trabajan en conjunto, nosotros no.
como por ejemplo, temas comunes que puede tener un municipio, es cómo ellos ponen el cartelito, no al aumento de tarifas, y por otro lado votan en el presupuesto aumentar las tasas que se cobran en las facturas de luz, de gas, etc. Esa no se toca. La del intendente que viene en la luz no se toca. Después Macrigato y toda esa historia, en contra de los aumentos. Entonces, esto nos vamos a encontrar muchísimo, esta hipocresía en el discurso y en los hechos. Votamos las tasas en la factura de luz y después insultamos al gobierno por aumentar las tarifas. Pero la nuestra no se toca. Con el tema organizativo, trabajar de forma colaborativa, creo que no va a pasar a futuro porque tenemos más o menos 1.200 grupos de WhatsApp, así que estamos pasados de comunicación. Nos vamos a enterar qué hace alguien en Tigre, en Loma de Zamora, antes de lo que sabemos que pasa dentro de la propia casa. Así que bueno, creo que a futuro se soluciona. Estamos dentro de la hora de la actividad. En función de una consulta que había ahí, creemos conveniente, aprovechando que está el Vasco también, que nos haga una breve mención respecto al estado actual de Republicanos Unidos, no ampliar demasiado ni a debate, sino algún mensaje episcopal que nos baje y nos diga en qué punto estamos, después del punto de inflexión que fue para PBA, el movimiento de Ricardo, ¿no? López Murphy. Así que dale, Vasco, desmuteate. Pablo, antes de terminar, avisar que ahí alguien preguntó si estamos para dar una mano. Creo que obviamente van a poder contar con Jorge, con Julio, conmigo, cuando entren todos ustedes como concejales y obviamente para acompañar, incluso para mostrar el proyecto que hemos presentado, que a veces está bueno tomar un proyecto viejo y rearmarlo, ¿no? Creo que Alejandro había preguntado, pero sí, obviamente pueden contar con nosotros. Encantado de poder apoyar y impulsar en todo lo que podamos. Bárbaro. ¿Te puedes desmutear ahí, Vasco? ¿O no? ¿Sarki, vos lo podés mutear? No sé. Hay algo no. mal. Ahí sí. Nos quedamos sin el mensaje. ¿Rodolfo no está por ahí tampoco? Ahora sí. A ver, muy bien. Ahí está. Bueno, gracias, sí, bueno. Claro. Excelente la charla de los tres expositores. No, Republicanos Unidos, o sea, le doy rápido